Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Siento que lo siento que estamos empezando un poquito más tarde y me disculpo por eso, pero siento que debería de disculparme. Estamos comenzando tarde y algunos de ustedes quizás no han tenido tiempo de comer, inclusive algunos de los oradores. Pero muchas gracias por estar aquí. Hemos escuchado muchísimo en estos últimos días acerca del progreso que se ha estado llevando a cabo al medir el bienestar. Y aquí tenemos a cuatro ponentes que van a compartir sus experiencias en sus países de bienestar social. Tenemos una gran variedad de diversa de países y vamos a tomar las presentaciones en el orden en el cual está puesto en el programa. Y déjenme decirles a quién tenemos en el orden en el que van a estar hablando. Comenzamos con Gerardo Leiva Parra. Él es director adjunto de investigaciones en el INEGI. También vamos a continuar después con Esentan Reculum, que es el indicador del Departamento de Economía turco para el Instituto Turco. Y luego tenemos José Rosero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Ciencias de Ecuador. Y terminamos con Genet Rutzik, que es director general de la República de Eslovenia. Él es director general de la Oficina de Estadística de la República de Eslovenia. Tienen hasta 15 minutos para sus presentaciones y les van a estar dando sus presentaciones. Les pedí que se aseguren que lo hagan dentro del tiempo porque estamos comenzando tarde y esperamos que haya tiempo para preguntas al final. Entonces, por favor, escriban y anoten sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar en español, si me lo permite. Lo que voy a tener el gusto de presentarles, de compartir, Bueno, es lo que hemos venido haciendo en el INEGI desde hace algunos años para conocer más sobre el bienestar subjetivo de los mexicanos. Y, I think I lost creo que dejé el cambiador por acá, perdón. Ok, ¿podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ok, medimos el bienestar en México por dos vías. Una, que es la medición del bienestar, aquí está, Big Data, o sea, vías no tradicionales. Hemos comenzado a usar Twitter para trabajar con esto. Y vías tradicionales, el círculo es más grande aquí porque la mayor parte del trabajo resulta de estas vías tradicionales, que es a través de encuestas. Por vía de Twitter, lo que estamos haciendo es que hemos coleccionado prácticamente todos los tweets georreferenciados que se han generado en México durante el último año y medio, más de 160 millones de tweets. Hemos tomado un subconjunto de ellos, se los hemos dado a algunas personas, estudiantes de TecMilenio, nos han permitido ellos entonces usar esas reacciones humanas para identificar qué es positivo y qué es negativo, qué es neutro. Y luego hemos usado unos algoritmos especialmente diseñados en colaboración con algunas instituciones de educación superior de México para que la computadora empiece a usar ese criterio humano, lo incorpore y nos permita identificar el valor emocional de cada tweet, si es positivo o si es negativo. Y después podemos hacer un balance entre tweets con sentido positivo, tweets con sentido negativo, ver cómo se mueve eso en el tiempo y también ver las diferencias en los diferentes estados del país. Por supuesto, lo podemos también hacer a nivel de ciudades o de zonas metropolitanas, siempre y cuando tengamos suficiente densidad de tweets. Entonces, es una primera vía por la cual estamos trabajando. Los resultados que estoy poniendo aquí justo se publican hoy en la página del INEGI en Internet. Y por la vía de las encuestas hemos también venido haciendo varias cosas. En 2012 realizamos nuestra primera encuesta como módulo de una encuesta de gastos de los hogares, lo cual nos permite tener una cantidad de elementos muy valiosos para comparar lo que estamos teniendo para ponerlo en una circunstancia específica. En la encuesta de confianza del consumidor también tenemos un módulo desde el tercer trimestre de 2013. Y la idea aquí es, con una encuesta más pequeña, ir viendo lo que pasa en el tiempo con los indicadores de bienestar subjetivo. Eh,
algo de lo que voy a hablar más adelante en esta misma presentación es el resultado de la encuesta de 2014, que es la más grande que hemos hecho, donde tenemos la posibilidad de hacer dos cosas especialmente interesantes. Uno, ver el bienestar subjetivo por entidad federativa en México, y otro, el poder contrastar bienestar subjetivo contra pobreza multidimensional, porque esta encuesta en la que montamos el módulo es la que se usa para medir la pobreza multidimensional en México. Después también, quienes fueron al stand del INEGI se habrán dado cuenta que hay un sistema para que quienes entran a Internet puedan conocer su propio bienestar subjetivo y comparar sus resultados contra los que obtenemos en las encuestas y contra los que generan otros internautas. También tenemos algún conjunto de preguntas sobre el bienestar subjetivo en la encuesta de uso del tiempo de los hogares. Con esto lo que les quiero decir es que hemos venido haciendo un esfuerzo por generar una base amplia de información sobre el bienestar subjetivo y sin embargo todavía consideramos esto como estadística experimental. Sabemos que es algo que tenemos que venir mejorando, que tenemos que pulir, tenemos que aprender sobre la marcha a controlar los elementos necesarios para tener la información de la mejor calidad posible en esta materia. Son módulos que hemos puesto sobre encuestas que de todas maneras se iban a hacer, de manera que el costo en que incurrimos para captar esta información es muy pequeño, prácticamente cero. Estamos incorporando en la realización de esas encuestas los lineamientos de OCDE para justamente la medición del bienestar subjetivo y en todos los casos se trata de población adulta. Y bueno, a continuación voy a hablarles de los resultados de la encuesta más reciente que estaremos dando a conocer en forma el martes de la próxima semana, pero ustedes podrán conocer aquí algún adelanto. Primero, los resultados son muy consistentes con lo que hemos visto en otras versiones de lo que llamamos VIARE, el módulo de bienestar autorreportado, y encontramos que la satisfacción con la vida en promedio es alrededor de 8, ligeramente más alta para los hombres que para las mujeres. Por grupo de edad, a medida que la gente se hace más vieja, también en promedio la satisfacción con la vida baja. En todos los casos, para todos los grupos de edad, sigue siendo más alta para hombres que para mujeres, aunque la diferencia es pequeña. En México, como en el resto de los países latinoamericanos, tendemos a responder relativamente alto en cuanto a nuestra satisfacción con la vida. Sin embargo, hay que reconocer, cuando consideramos la versión expandida de esta última encuesta, que hay por ahí de 13 millones de personas que nos responden entre muy insatisfecho e insatisfecho, algo que debe tomarse en consideración. Y también tomar en consideración que en el grupo de los muy satisfechos y los satisfechos hay ligera mayoría de hombres, y en el grupo de los insatisfechos y muy insatisfechos hay ligera mayoría de mujeres. Algo que ustedes pueden llevar con sus hijos para convencerlos de que estudiar la universidad es buena idea es esta gráfica, que nos muestra que a medida que estudias más, la satisfacción con la vida es más alta. Esta otra también, si alguno tenía alguna duda de si estar casado es la mejor idea o no, parece que es el mejor de los mundos posibles, por 1/10. Si el ingreso, si la felicidad está relacionada con el ingreso, vemos que sí. Si consideramos los deciles de hogares del de menor ingreso al de mayor ingreso, vemos que conforme avanzamos hacia deciles de ingreso más alto, la satisfacción con la vida también se incrementa. Esto es algo que no teníamos antes en México. Tenemos información por entidad federativa y podemos relacionar, por ejemplo, el PIB por entidad federativa, que es lo que tenemos en el eje horizontal, con la satisfacción con la vida, que es lo que tenemos en el eje vertical. Y encontramos que hay una relación positiva. Si consideramos dominios
de satisfacción con la vida, vemos que la vida familiar y la vida afectiva son las que califican más alto, y en cambio ciudad, país y sobre todo seguridad son los que califican más bajo. Recuerden que en todos los casos estamos usando una escala que va del 0 al 10. Siguiendo con estos mismos dominios de satisfacción, si vemos los resultados para diferentes niveles educativos, vemos que sistemáticamente quienes tienen mayores niveles de estudio califican más alto para todos los dominios, excepto para ciudad, país y seguridad. Ahí, quienes tienen más estudios castigan más su calificación. Otra manera de ver los resultados por dominio es comparando por entidad federativa. Encontramos, por ejemplo, que cuando hablamos de vida familiar, los promedios de todos los estados del país se parecen muchísimo. El más alto es Zacatecas, el más bajo es Jalisco, pero realmente todos se parecen mucho. En cambio, vean esto, en materia de seguridad, las diferencias son muchísimo más notables. El más alto es Yucatán y el más bajo, Morelos. Aquí tenemos los promedios de satisfacción con la vida por entidad federativa, el más alto, el DF, el más bajo, Oaxaca. Si vemos la vida familiar, les decía, los resultados para todos son muy, muy altos y muy similares para todos los estados del país. En cambio, si consideramos seguridad ciudadana, las diferencias son bastante más notables. Por ejemplo, aunque Tamaulipas sale alto en satisfacción con la vida, en materia de seguridad ciudadana sale entre los más bajos, al igual que el Estado de México y el Estado de Morelos. El balance efectivo, que es un balance que hacemos considerando efectos positivos y negativos, 5 positivos y 5 negativos, en una escala que va de -10 a +10, nos da un resultado nacional de 5.6, y también podemos ver balances parciales, por ejemplo, enfocado contra aburrido, alegre contra abatido y así. Aquí lo interesante es que en todos los casos los hombres tienden a reportar estos balances de manera ligeramente más positiva que las mujeres. Ahora, algo que también es innovador de esta encuesta es que podemos, como la hacemos sobre la base informativa que se usa para medir la pobreza multidimensional en México, podemos ver si el hogar a donde pertenece la persona que nos responde está en pobreza extrema, pobreza moderada, o no es pobre, o si es vulnerable o no es vulnerable. Y nos encontramos esto. A medida que pasamos situaciones de pobreza más extrema a menor pobreza, la satisfacción con la vida en general se incrementa. Lo mismo ocurre con la respuesta sobre el nivel de vida. La correlación es positiva en términos de más alta mientras menos pobre se es. Y sin embargo, si ustedes comparan la satisfacción con el país, esta es mayor para los pobres extremos que para los no pobres y no vulnerables, posiblemente porque ellos tienen más información. Y algo similar ocurre cuando hablamos de seguridad. La seguridad, la satisfacción con la seguridad es mayor para los pobres extremos que para los no pobres y no vulnerables. En esta gráfica vemos cómo, digamos, la probabilidad de que si estás en pobreza extrema respondas a los niveles más bajos de la escala, es decir, entre 0 y 6, es bastante más alta que en el resto de los casos, ¿no? Entonces, es mucho más probable que respondas que tienes muy baja satisfacción con la vida si eres más pobre. Pero aún así, si estás en pobreza extrema, tienes una probabilidad de 9.9% de responder 10. Y si ven no pobres y no vulnerables, también es muy probable que si eres no pobre y no vulnerable, respondas 10, pero también es probable, por ahí del 7.9%, de que respondas entre 0 y 6. Cada uno de estas figuras en esta gráfica nos está hablando de un subconjunto de la población. En el eje horizontal tenemos la satisfacción con la vida y en el vertical el balance efectivo.
Esta línea horizontal es el promedio nacional de balance efectivo, la línea vertical es el promedio nacional de satisfacción con la vida, la cruz negra es el punto donde convergen ambos promedios. Hacia arriba y a la derecha de este punto estamos mejor que el promedio, hacia abajo y a la izquierda estamos peor que el promedio de manera no ambigua, en ambas dimensiones. ¿Qué vemos? Los no pobres y no vulnerables están hasta arriba, en términos de bienestar subjetivo. Los vulnerables por ingresos están abajo, ligeramente abajo, pero todavía por encima del promedio. Vulnerables por carencias, pobres moderados y pobres extremos. Es decir, hay una relación muy clara entre situación de bienestar material y de bienestar subjetivo. Y una de las ventajas de este ordenamiento a partir de bienestar subjetivo es que aquí nosotros podemos tener un ordenamiento de vulnerables por ingresos y vulnerables por carencias que Coneval no nos dice que esta situación es mejor que esta. Eso lo podemos descubrir cuando usamos la métrica de bienestar subjetivo. Algunos otros elementos interesantes aquí incluyen, por ejemplo, el asunto de adicciones y discapacidad. Quienes tienen alguna discapacidad mental, alguien con discapacidad mental en el hogar, están por debajo del promedio. Caso similar de si alguien requiere cuidados, si alguien en el hogar requiere de cuidados especiales. Si hay alguien en el hogar que sufre de alcoholismo, y más abajo aún, si hay alguien en el hogar que sufre de drogadicción. Lazos interpersonales, si confía en 5 o más familiares en caso de necesidad, está arriba del promedio. Si tuvo alguna reunión reciente con amistades, está también por encima del promedio. Y las personas que no tienen amistades están claramente por debajo del promedio. Y si no confías en ningún familiar, también estás claramente por debajo del promedio. Esto nos habla de la relación entre los otros y mi felicidad. Logros y fracasos escolares, por ejemplo, vemos que quien entró a estudiar a la escuela de su selección está arriba del promedio. Quien se graduó o terminó satisfactoriamente el ciclo escolar también está arriba del promedio. Quien fue rechazado para entrar a estudiar a la escuela de su elección está por debajo del promedio. Y quien lo tenía pero lo perdió, quien tuvo que abandonar sus estudios, está aún más por debajo del promedio. Ya para cerrar, porque se me está acabando el tiempo, alguna información sobre cuestiones de seguridad y justicia, y básicamente quienes han sufrido de algún tipo de violencia, si alguien cercano se extravió o fue detenido o desapareció, o si fue víctima de violencia o amenazas, o si fue víctima de un familiar o la misma persona, que es este caso. En todos esos casos hay una pérdida en bienestar subjetivo. Y bueno, esta información la presentamos de muchas maneras. Una es el visor dinámico de bienestar. Quienes asistieron al stand del INEGI pudieron jugar con esto, que nos permite hacer ordenamientos interesantes. Y estamos también por publicar un visor dinámico de bienestar subjetivo que nos permite combinar una diversidad de variables de bienestar subjetivo y poner las ponderaciones que el usuario considera más conveniente para generar ordenamientos de los estados en México. Y más allá de eso, toda esta información está en la página del INEGI, están cuadros tabulados, está la base de datos que se puede accesar y se puede bajar para hacer análisis econométrico con los microdatos. Y bueno, la información está disponible, ojalá que la usen, solo es valiosa si se usa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Esto verdaderamente hace que tengamos muchas preguntas que pudiéramos hacer, pero vamos a esperarnos un poco. Ciertamente son tan innovadores como hemos esperado que sea INEGI. Ahora vamos a escuchar de Turquía. Vamos a saber qué está sucediendo en Turquía. Gracias. Es un gran placer para mí el estar aquí en México. Es la primera vez. Me gustaría agradecer a la OSD por haberme dado esta oportunidad. Ayer, México introdujo unos resultados muy interesantes, un estudio muy interesante de impresión. Y en Turquía nosotros también estamos trabajando
para el índice de bienestar regional. Nuestro objetivo con este índice de bienestar regional es el poder comparar y monitorizar la calidad de vida y monitorizar a aquellas personas que viven en provincias y combinar tanto medidas objetivas como subjetivas en diferentes momentos de la vida. En Turquía nosotros tenemos 81 provincias. Esto significa que nosotros necesitamos datos geográficos muy detallados. No es fácil tener todos estos datos de manera sencilla. Nuestra motivación, el día de ayer, el jefe, el encargado principal estadista del INEGI dijo que su motivación viene también de su vida, de cómo es la vida, también mi motivación. Nosotros empezamos este trabajo en el 2012. Nosotros empezamos a trabajar con este índice de bienestar regional. Y nos gustaría tener un solo índice que pudiera incluir todos estos conceptos multidimensionales del bienestar. Como les dije antes, nosotros empezamos este trabajo en el 2012 y el establecimiento del grupo de trabajo oficial para el programa. En Turquía nosotros tenemos un programa oficial que el presidente presenta durante 5 años y determina todas las estadísticas. Determina quién es responsable, por qué y el cómo se van a producir estos valores. Y la aceptación oficial de este programa, en esta parte del programa oficial, fue en el 2013. Esto es importante porque este es muy importante como para ser aceptado por el Consejo. Enseguida nosotros establecimos una sección. Acabamos de trabajar en estos, apenas empezamos a trabajar con cuestiones de bienestar. ¿Cuáles eran las limitantes? ¿Cuán limitados eran los datos debido a las provincias? Primero queríamos, primero que nada, determinar qué teníamos en cuestión de datos. Enseguida, determinar cuáles eran los requerimientos de los datos. ¿Iban a ser objetivos o subjetivos? Y datos objetivos, algunos datos podemos producirlos de manera fácil, como la esperanza de vida por provincia o por nivel de provincia. El año pasado publicamos estos números. Para los indicadores subjetivos, nosotros también tenemos una encuesta de satisfacción vital. Esta es una encuesta anual. Y cubre a todo Turquía. Pero debido a este índice de bienestar regional y debido a las necesidades de datos subjetivos en cuanto a la satisfacción vital, en el 2013, nosotros aplicamos esta encuesta a nivel de provincias y es una encuesta muy grande, aproximadamente 125 para la muestra y aproximadamente 2,000 personas fueron entrevistadas y esto nos permitió tener indicadores subjetivos muy valiosos. También había ciertas preguntas o respondía a ciertas preguntas en cuanto a requerimientos. Nuestro índice de bienestar regional es un índice orientado en resultados y que se enfoca en los individuos y en los hogares para poder reflejar el bienestar en las personas en donde lo experimentan y poder rastrear su bienestar a lo largo del tiempo. Para poder este tipo de estudios, todo lo que les acabo de explicar hasta el momento es la parte experimental. Nosotros obtuvimos un índice compuesto y que está sujeto a cambios políticos.
Me disculpo. En nuestro marco conceptual, nosotros nos enfocamos en resultados, en individuos y en los hogares y en evaluaciones objetivas y subjetivas. Nosotros teníamos que hacer algunas decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque queríamos tener un solo índice. Y ciertamente tuvimos muchas dificultades con este índice, no solamente con la cantidad de datos, sino problemas de cómo escribirlos. Ahora nos gustaría tener, para nosotros, este índice puede ser más enfocado en lo funcional y se deben de utilizar varios indicadores en ellos, probablemente 4 o 5 indicadores para cada dominio. Nosotros queremos utilizar estos indicadores de resultados, pero a veces no están disponibles o es imposible obtenerlos y entonces nosotros vamos a utilizar indicadores orientados en capacidad. Muy bien. En cuanto al marco conceptual, los criterios de selección para los indicadores fue lo más importante. El primero, una y otra vez, enfocado en resultados y compatible con los objetivos, que resuelva lo que está sucediendo con las personas que ya viven en esa provincia. Si esto puede llevar a cambios en políticas, debe de reflejar las distinciones que hay entre provincias y debe de decidirse de acuerdo a procesos abiertos y transparentes y debe de tener efecto en cuanto a tener una dirección clara del indicador. En cuanto a la calidad de los datos, se debe de dar calidad. Deben de estar disponibles y actualizados. Deben de ser completos, robustos y exactos. Y hay largas series de datos y tenemos que continuar y se tienen que comparar y seguir comparando. Sistemáticamente actualizados y fuentes de datos deben de ser claras y transparentes. Bien, a nosotros nos gustaría tener un solo índice, pero nosotros estamos también analizando cómo se puede comparar índices compuestos y simples calificaciones. También se tiene que seguir un proceso de normalización y de hacer una ponderación. Y nosotros tenemos 11 diferentes dominios. Ayer México publicó sus dominios y son casi los mismos, pero tenemos algunas diferencias, claro está. El acceso a los servicios es el mismo, el ambiente, la salud, el ingreso y la riqueza, seguridad, la vida de trabajo. Y esta es, más que nada, vida de trabajo, es la vida en el trabajo, educación, el gobierno, el tener un hogar, la satisfacción vital y vida social. Nosotros tenemos indicadores objetivos y subjetivos para cada uno de estos dominios y nosotros tratamos de encontrar el equilibrio para estos indicadores. Hasta el momento, como les dije antes, nosotros estamos trabajando con el grupo de trabajo, el programa oficial estadístico. Esto significa que tenemos muchos colegas, expertos de diferentes áreas, de departamentos, secretarías, académicos, y tenemos una reuniones especiales con las instituciones involucradas. Estos son reuniones bilaterales con académicos también. Y tenemos recomendaciones por parte de teleconferencias con OCDE, disculpen. Nosotros tenemos también un taller
con académicos, con representantes de gobierno, las sociedades civiles y investigadores. Y casi completamos nuestras dimensiones, pero está sujeto al cambio. Y nuestro proceso de selección de los indicadores sigue continuando. Nosotros tenemos dos áreas problemáticas, una que tiene que ver con seguridad, otro con ingresos. Nosotros tratamos de resolver estos problemas y también tenemos que consultar con la OCDE, y esa es una de las características. Nosotros vamos a tener presentaciones interactivas de mapeo. Ustedes pueden crear sus propios índices en nuestra página web. Claro, no existe en el momento actual, pero luego de que terminemos nuestro estudio va a existir. Muchas gracias. En tiempo, ¿verdad? Thank you very much. Yes, that was. Muchas gracias. Sí, eso fue tiempo perfecto. Sigamos entonces de Turquía al Ecuador. Thank you very much. Muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores que me dieron esta oportunidad. En Ecuador siempre estamos felices y entusiastas de tener la oportunidad de decirle al mundo acerca del trabajo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro reto de intentar medir nuestro paradigma de desarrollo que es Good Living o Buen Vivir. Gracias por darme la oportunidad de decir mi historia, nuestra historia. Bien, comencemos con el contexto, con algunas frases. Sabemos que por mucho tiempo ha habido preocupaciones sobre las medidas actuales adecuadas del desarrollo y bienestar. Sabemos que los reportes de Stiglitz basan la visión del desarrollo de la economía medido por el crecimiento del PIB. Esta noción nos da tres cosas. La primera, los aspectos de distribución de crecimiento que no han sido llevados a cabo anteriormente. El segundo, la falta de asociación entre el crecimiento económico y la mejora del bienestar, lo que se llama paradox. Y el tercero es el impacto de las actividades económicas en el ambiente, que también se ha sido olvidado en el marco de desarrollo del En ese sentido, hubo una llamada, una necesidad de tener nuevos marcos de desarrollo que nos da las limitantes de estos paradigmas y provocó un cambio. En Ecuador sí tenemos un marco de referencia conceptual que está en contraste con el paradigma tradicional y es lo que llamamos buen vivir, good living. Y también se llama summa causai en la idioma quechua y en inglés es el concepto de buen vivir. Eso no es nuevo. Ha estado ahí por un tiempo, viene desde el conocimiento de nuestros ancestros, en nuestras comunidades indígenas, y lo que es nuevo es que ha sido introducido en nuestra Constitución en el año 2008. Ustedes saben que las constituciones son los acuerdos sociales que nosotros los ciudadanos de una nación hacemos y que es muy importante, es una característica importante que tenemos este concepto en la Constitución porque es nuestro camino de desarrollo que todos los ecuatorianos hemos estado de acuerdo en seguir. Es similar al marco de desarrollo conceptual de vivir bien, que también ha sido adoptado en la Constitución boliviana y que Enrique Iglesias en su primer día de esta conferencia mencionó. Y lo que me gustaría decirles es el mapa que el Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador está llevando a cabo para poder tratar de medir el buen vivir o good living. Déjenme decirles que este es un proceso en desarrollo. Ha comenzado ya, hemos estado más o menos un año y tenemos también un gran camino por delante. Comencemos entonces explicando lo que es el buen vivir. Para poder definir el buen vivir tenemos que ver a las regiones.
Y desde el punto de vista académico ha habido 3 ramas o abordamientos que han contribuido para el desarrollo de este concepto. Primero está el enfoque de los indígenas. Eso está muy relacionado, definido con el buen vivir como la vida a plena. La vida plena que no esté solamente sujeta a aspectos monetarios o con los aspectos monetarios, introduce el concepto de la vida en equilibrio, vida en armonía. Eso es armonía no solo consigo mismo, sino también entre la gente, entre la comunidad, y la armonía y el equilibrio que debe de existir entre las personas y su ambiente. En ese sentido está totalmente opuesto al concepto de lujo o al concepto de opulencia y del consumismo. La segunda rama es la ecológica, que básicamente nos da un enfoque que va más allá de las maneras tradicionales de definir el desarrollo, que básicamente está basado en un concepto antropológico, y básicamente dice que tenemos que ir más allá a un concepto que sea el concepto del biocentrismo, pero básicamente tiene esta noción de que todo importa independientemente si está relacionado o no con los seres humanos. Y la tercera rama es la socialista, que también toma el concepto de los indígenas y se define como las oportunidades, la libertad y los potenciales del ser humano de una manera para poder llegar a lo que ellos valoran y los que ellos desean sus objetivos como objetivos de vida. En este enfoque se ve la importancia de la producción, de la relación de disfrutar los bienes como el amor, la amistad, tener relaciones sociales y la participación social. Entonces, como ya les dije, fue importante para nosotros, fue un momento clave, la inclusión del concepto de buen vivir o good living en la Constitución ecuatoriana. Como ustedes saben, una constitución básicamente es un documento que habla sobre los derechos, y cómo se define el buen vivir en la constitución es así, es el lleno efectivo de las responsabilidades de la gente y de las comunidades. Hay una descripción de la armonía, de la coexistencia armónica, en el sentido de que la Constitución ecuatoriana es una de las pocas en el mundo que realmente le da el derecho a la naturaleza y realmente pide respetar la naturaleza, y también les da el derecho para la restauración. En nuestra Constitución, claro, también hay conceptos específicos relacionados con el buen vivir, como el respeto a la diversidad y la dignidad de la comunidad, la democracia y la participación, y también el bienestar común. Entonces, básicamente, lo que nosotros podemos obtener de nuestra Constitución es una decisión preliminar de buen vivir que tiene estos 3 conceptos dentro de él. De nuevo, el concepto de armonía, de vivir en equilibrio, que es primero vivir en equilibrio, vivir en armonía consigo mismo. Eso es la armonía interna, la armonía con la naturaleza y la armonía con la comunidad. Esa es nuestra definición operativa de buen vivir que nosotros utilizamos para poder tener una métrica para medir estos conceptos. Pero para terminar esta parte, ¿cuál es el principio del buen vivir? ¿Cuál es el principio principal? Es ver la noción de... Este principio hay un divorcio entre el capitalismo, el paradigma capitalista, el concepto de acumulación, en el cual la persona se valora solo por lo que tiene él o ella. En ese sentido, crea una noción de fronteras en el cual la equidad es un principio a seguir, y el segundo pilar de este concepto es la autosuficiencia, que implica que uno debe de producir y consumir lo que se necesita para un buen vivir, ni más ni menos. De esa manera, más no es mejor. Y también en ese sentido recuperamos este concepto de solidaridad y de justicia social de los Andes. Y para poder medir el buen vivir, como ustedes pueden percibirlo, este es un concepto que es multidimensional. Es multidimensional
Y básicamente lo que estamos intentando hacer en el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador es intentar seguir este tipo de esquema e intentar definir las dimensiones principales del buen vivir, de nuevo a través de la Constitución y a través de ese trabajo académico que ha sido hecho alrededor de él, y claro, en cada una de estas dimensiones intentar encontrar el mejor indicador que pueda reflejar estas dimensiones, y tomando en consideración que en este concepto no solamente hay una unidad de análisis, sino es una de las grandes diferencias en las medidas del bienestar que se encuentran, y no solo es la persona que es la importante, sino tenemos 3 unidades de análisis: la gente, la comunidad y la naturaleza. Claro, esto es un reto. ¿Y cuáles son las definiciones preliminares que de nuevo están en la Constitución? Metodológicamente lo hemos dividido en 3 bienes, según las 3 unidades de análisis que tenemos en este concepto de buen vivir. La primera es los derechos humanos, en el cual podemos leer dentro de esto en la Constitución que el derecho al agua se menciona, a la nutrición, a la salud, el derecho a tener un buen hogar, una casa, la información, cultura, comunicación, el derecho a la educación, ciencias y el respeto al conocimiento ancestral, seguro social, trabajo y también el derecho a la recreación, entretenimiento, espacios públicos, deportes. Y un segundo juego de dimensiones tiene que ver con los derechos de la comunidad, y en nuestra Constitución podemos básicamente encontrar algunos de ellos, como el derecho a tener posesiones y propiedades y la tierra comunitaria, el derecho a que no nos despojen, y el derecho a nuestras formas de coexistir y organización social, identidad, y que no haya discriminación, educación bilingüe e intercultural. El tercer derecho preliminar es el derecho que pertenece a la naturaleza, y de nuevo nuestra Constitución es pionera y una de las primeras en el mundo que ya le da el derecho a la naturaleza. ¿El derecho a qué? A tener un respeto integral y mantener la regeneración de sus ciclos vitales, y el segundo es el derecho a las restauraciones si hay algún daño. Bien, como estaba diciéndoles, este es nuestro trabajo que está llevando a cabo. Aquí ya algunas cosas ya se han desarrollado para poder intentar aproximar algunos indicadores en cada una de estas dimensiones, como el trabajo en los hogares. Tenemos también información en el servicio de los hogares acerca de la salud mental, depresión, autosuficiencia, su autoestima. Pero voy a decir rápidamente una métrica que estamos comenzando a utilizar en Ecuador, que es básicamente la métrica del tiempo bien vivido. Y esta métrica se basa en el concepto que el buen vivir puede ser evaluado directamente del tiempo y la distribución, porque el tiempo es una buena manera de buen vivir que resume la manera en que la gente vive. Y la meta de la vida humana en este sentido es maximizar el tiempo que se pasa en la generación de pasar de divertirse, de tener amistades, participaciones sociales, amor, recreaciones, pero y rápidamente hemos creado un índice de buen vivir o de vivir una vida saludable que básicamente resume todos los factores que es tiempo bien pasado dedicado a producir estos bienes de relaciones, multiplicado por la expectativa de vida y disminuyendo la proporción de tiempo que no se utiliza para un buen vivir. El índice de estos estudios de bienestar y de vivir una vida plena está ajustada a la desigualdad y de la educación. ¿Y por qué esto? Porque la educación es la habilidad de filosofar y de reflexionar, y es también la falta de cohesión y de armonía social, el AINI. Quiero terminar con los retos que tenemos de la construcción de esta nueva métrica en Gini, o esta nueva forma de métricas que tienen que ver con el buen vivir. La primera es que el buen vivir es un concepto en sí en construcción,
y que también son las nuevas métricas del buen vivir. Es una dinámica y un proceso en cambio en los cuales nosotros estamos ahorita. ¿Y por qué está eso? Porque hay diferentes nociones de buen vivir en la población y también, como han visto en mi presentación, también en la academia. Y uno de los retos principales es tratar de traer toda esta información, toda esta noción, todo este mundo académico que se ha hecho para poder tener un concepto operacional medible que pueda ser seguido y que sea aceptado por la población en general. La tercera, que es que el buen vivir tiene muchas dimensiones. Por definición, es un concepto multidimensional y claro, tenemos que ver el problema. Ya digo, si vamos a resumir todo esto en solamente una métrica, un indicador, o si vamos a crear un grupo de indicadores que vean el buen vivir. El tercer reto es la pluralidad del análisis de unidades que he estado hablando. Esto no es algo como una métrica común que tiene que ver con solamente una unidad de análisis, tiene tres: la gente, la comunidad y la naturaleza. Hay diferentes tipos de indicadores, claro, porque están dentro del concepto del bienestar. Tenemos indicadores objetivos y también subjetivos para medir, incluyendo el espiritual que mencioné, que es muy importante para la gente indígena. Claro, hay también un gran reto para crear nuevas métricas que tengan que estar relacionadas completamente con este concepto, como el concepto de la justicia social, equidad y democracia. Y también, claro, este concepto de armonía con la comunidad y la naturaleza implica nuevas métricas que tienen que ver con la naturaleza y también con la relación entre la naturaleza y la gente y la relación que existe dentro de la comunidad. Al final, estos principios de equidad que están en el concepto del buen vivir implica que también tenemos que pensar acerca de la construcción del bienestar. Hemos pensado en este concepto de las líneas de pobreza, pero el concepto del buen vivir no es algo que tiene que ver solamente con las líneas de pobreza, sino también con lo que se refiere a las líneas de bienestar, porque atrás de este concepto hay un paradigma que dice que la acumulación, este tipo de acumulación nunca es buena y necesitamos traer estas líneas más allá, estas líneas de riqueza, y mantener la riqueza que sea cuestionable. Estos son los retos que tenemos para poder construir esta métrica del buen vivir de nuevo. Ahorita se está llevando a cabo ese trabajo y espero que en un futuro, una presentación futura, en otra conferencia, les pueda dar una retroalimentación de lo que pasó con este objetivo. Muchas gracias. Gracias. De hecho, me gustaría que se hiciera una invitación pública para un evento futuro para poder saber más al respecto. Ahora vamos a finalizar con Europa y Eslovenia, con Geno. Gracias. Así que déjenme comenzar con la historia del desarrollo del indicador de bienestar en Eslovenia, antes de explicar el último desarrollo que se ha hecho en cuanto a la preparación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que va a involucrar por primera vez también un abordaje para el bienestar. Debido a que estamos en el punto de comienzo, obviamente tenemos muchos retos en el futuro venidero. Muy bien, primero les puedo decir que ha sido nuestro primer intento, la primera dirección que tenemos. Se hizo o empezó en el 2009, cuando las oficinas estadísticas trataron de conjuntarse con los expertos de diferentes secretarías para poder desarrollar estos primeros indicadores de bienestar. Enseguida trataron de hacer un índice de calidad de vida. Todo esto en línea en aquel momento con lo que se estaba viviendo en la Unión Europea. Pero después,
en el 2010 y el 2011 organizamos 2 mesas redondas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos inspiró debido a diferentes instituciones, como dijeron también mis colegas, y específicamente nosotros nos vimos inspirados por otras iniciativas como la OCDE, disculpen. Muy bien, de manera que tuvimos estas 2 mesas redondas en cuanto a cómo medir el progreso y el bienestar, y especialmente la importancia de poder medir el bienestar y estos datos y estos indicadores de manera que puedan ser utilizados para la preparación y la monitorización de estas estrategias. Así que el propósito principal fue, de hecho, el distribuir la idea de cuán importante es el bienestar de las personas y también incorporar esta idea en la preparación de la estrategia en aquel momento. Sin embargo, no hubo suficiente apoyo político para esto en aquel momento. De cualquier manera, nosotros decidimos como Oficina Estadística, en conjunto con otras instituciones, el empezar a trabajar con el marco del bienestar y sus indicadores. Pero debido a que este marco de bienestar fue desarrollado solo por expertos, no se involucró al público, no se involucraron a diferentes grupos sociales, no se decidió un objetivo, digamos que solamente fue un trabajo profesional entre estas instituciones. Luego de 2 años pudimos lograr el preparar un primer grupo de indicadores de bienestar en el año 2014 y este año en junio pudimos refrescar todos estos datos e indicadores. Los indicadores también están publicados en nuestra página web. Hasta el momento estaban disponibles solamente en esloveco, pero en algunos días van a estar disponibles también en inglés, de manera que los que estén interesados pueden revisarlos. Solamente, rápidamente, me gustaría revisar el concepto de la medición del bienestar en Eslovenia. El sistema cubre todos los factores importantes del bienestar y de la generación actual. Nosotros decidimos diferentes indicadores para poder medir el potencial de bienestar, pero para generaciones futuras también, de manera que hicimos un marco multidimensional, material, social y ambiental. Y enseguida subdividimos estos grupos en 20 dimensiones y para cada dimensión seleccionamos un indicador clave y enseguida se añadió algunos indicadores de apoyo. En conjunto tenemos 20 indicadores que son, digamos, los más importantes y 17 que son de apoyo. La selección de estos indicadores fue hecha a partir de expertos de estas instituciones y no hubo un objetivo, una diana, por así decirlo, y esto hizo muy difícil el cómo comunicar de manera entendible todos estos indicadores. Así que de hecho nosotros nos comunicamos en diferentes niveles, pero uno de las comunicaciones más simples se hizo en forma de este panfleto y distribuí algunos de estos folletos en sus mesas. Entonces, ¿cómo decidimos de manera simple el poder presentar los resultados de estos indicadores? Bien, nosotros presentamos esta evaluación de tendencias. Pueden ser tendencias positivas, neutrales o negativas. Así que, si queremos comparar nuestro marco con las dimensiones, dadas por la OCDE, vemos que hay diversas similitudes y también traslapes entre estas dimensiones. Y probablemente en este punto es el medir el aspecto ambiental, probablemente se pueda haber cubierto mejor en el marco esloveco, pero el balance entre el trabajo y la vida y las conexiones sociales no se cubren también en
en los indicadores actuales. ¿Por qué? Bueno, existen razones por las cuales, digamos, no hay suficientes datos buenos o suficientes para esto. Bueno, eso simplemente nos dice que es un reto para el futuro, para poder mejorar estos indicadores, especialmente cuando los comparamos. Y también aquí hay un problema en cuanto a cómo podemos también lidiar con los objetivos del desarrollo sustentable e incorporarlos dentro de este marco. Ciertamente queda claro que probablemente en el futuro cercano las oficinas estadísticas van a tener que hacer una nueva encuesta para poder modificar la última, porque la última que se hizo hace mucho tiempo, fue en el 2000. Probablemente hay tiempo de nuevo para hacerlo de nuevo. Muy bien. Llegando al punto principal, ¿cuál es el último desarrollo que se ha dado en Eslovenia? Bueno, el gobierno decidió el preparar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta estrategia será dividida en 3 documentos estratégicos. Primero, vamos a tener la visión del 2015, que es una visión, digamos, corta, con un documento. Enseguida vamos a tener un plan estratégico para el 2030, en el cual vamos a describir y definir aquellos objetivos. Y para estos objetivos también vamos a definir cuáles van a ser los resultados a medir. Aquí vamos a involucrar a diferentes secretarías para que se involucren en esta estrategia. A este grupo que está encargado de la preparación lo llamamos el grupo horizontal. Y por primera vez estamos felices de anunciar que también la Oficina de Estadísticas también se ha visto involucrado en este proceso. Pero lo que es incluso más importante en este momento es que el abordaje de bienestar se tome en cuenta. Así que por primera vez tenemos apoyo político para que se incluya el bienestar, para que se vuelva el centro de esta estrategia. Especialmente la preparación y el proceso de consulta va a ser muy diferente a los procesos que utilizamos para la preparación de las estrategias previas. Y aquí el apoyo de la OCDE es y será muy apreciado y valioso para nosotros, porque nos están ayudando a darle un marco a nuestro proceso de consultoría y también nos están ayudando con diferentes escenarios y probablemente algunos mejores modelos que los actuales. De hecho, me gustaría decirles que nosotros estamos aprendiendo una nueva manera de preparar estas estrategias nacionales. Así que el gobierno ve en el futuro un proceso que sea muy inclusivo. El objetivo es tener una estrategia nacional, no una estrategia gubernamental. Por lo tanto, nosotros como parte de este grupo horizontal, no estamos definiendo los objetivos. Simple y sencillamente preparamos la discusión y el proceso de consultoría, pero diferentes personas, diferentes partes y representantes de grupos sociales y también instituciones públicas van a ayudarnos a darle forma a los objetivos estratégicos. También diferentes foros de procesos de consulta van a ser utilizados en el proceso. Empezamos con entrevistas. En el comienzo de noviembre vamos a tener algunos talleres organizados visionarios, así se llaman, y también vamos a tener post talleres y también vamos a dar encuestas en línea. De manera que las personas van a tener la oportunidad de expresar sus opiniones en cuanto a qué tipo de Eslovenia es la que quieren tener para el año 2030. Y aquí podemos ver cuál es el papel de la Oficina de Estadísticas para poder ayudar a la preparación de esta encuesta en línea y después para poder analizar los resultados de esta encuesta. Así que déjenme concluir con los retos. Como les dije, este es el punto de partida, la preparación de esta estrategia nacional. Normalmente se encuentran muchos retos. Y como les dije antes, el bienestar, el marco de bienestar actual y los indicadores actuales fueron seleccionados exclusivamente por los expertos y no había objetivos
Diana, claro. Así que ahora tenemos la oportunidad única. Primero vamos a definir objetivos estratégicos y enseguida vamos a ajustar el marco actual y los indicadores actuales de acuerdo a los resultados. Al mismo tiempo, queremos alinear o involucrar también el desarrollo sustentable y sus objetivos dentro de este ajuste que se haga del marco actual. Pero este marco actual y estos indicadores actuales y indicadores futuros también son muy importantes, no solamente para la monitorización, sino también para probablemente crear objetivos mejores o más realistas luego de tener una evaluación de la situación actual y las tendencias actuales. En el proceso de consultoría se va a discutir también otros problemas, como por ejemplo la productividad y probablemente también el desarrollo de una infraestructura y todas estas cuestiones económicas que pueden influenciar al bienestar. Hay un reto para nosotros, el cómo vamos a incorporar o vamos a unir estos índices a los existentes. Y probablemente vamos a hablar acerca de un marco extendido de bienestar que va a ser utilizado como estrategia de monitoreo. Esto significa que para estos indicadores de bienestar vamos a tener que añadir algunos indicadores de políticas. Además de monitorizar los resultados, el gobierno tiene que dar algún mecanismo para poder tener acciones. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de acciones o qué tipo de políticas se deben de adoptar para poder llegar a los objetivos? Y enseguida, también, o debería de desarrollarse un sistema de monitorización para estas acciones, ya sea si se implementan o si están en el camino correcto o no. Y se debe de preparar algún tipo de sistema de advertencia. El problema con la comunicación desde el punto de vista estadístico es muy importante, la comunicación de estos indicadores. Como les dije en el principio, también fue un reto el cómo comunicar tantos indicadores que las personas a las personas de manera que puedan entender los puntos y los mensajes detrás de los indicadores. Nosotros también tenemos experiencia con las estrategias previas para la monitorización de la implementación de las estrategias previas. Estas fueron presentadas por el Instituto de Economía y Análisis Estadístico. Muy, muy interesante su trabajo, un trabajo de más de 200 páginas a detalle, pero no prepararon ninguna explicación adicional de una manera más transparente o más simple. Ahora, si queremos llegar al público general, será muy importante el comunicar estos indicadores de bienestar de una manera entendible, pero también de una manera independiente. Y aquí también yace el reto para la Oficina Estadística, para poder encargarse de la parte de monitorización, pero tener también mejores estrategias para poder comunicar estos indicadores de manera que sean más entendibles para las personas. Esto es muy importante, que las personas estén bien informadas. Y aquí pensamos que no estamos satisfechos con la visualización actual de nuestros indicadores y que tenemos espacio para mejorar en el futuro cercano, para poder desarrollar una mejor herramienta de visualización. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Kenny. Y estoy segura que hay mucho interés en cada una de estas presentaciones y muchos puntos que podríamos discutir sobre las diferencias entre ellos. Hay muchísimos desarrollos que se están llevando a cabo y es fascinante el ver, pero las similitudes y las diferencias en estos retos. Técnicamente la siguiente sesión va a comenzar y creo que va a ser muy triste si no tomáramos 2 o 3 preguntas y que tengamos una respuesta de nuestros panelistas. Si hay, puedo ver aquí una al frente
y vamos a ver cuántas pueden haber. ¿Hay alguien más si quiere hacer una pregunta? Bien, hay una pregunta, tomemos esa y se cortó. Bueno, los felicito por su presencia Oh, yeah, congratulations. de Periodismo sin Censura. Mi nombre es Iván Ureña. Al doctor del INEGI, hay dos puntos que me gustaría preguntarle. Me metí ahorita a la página y vi que tienen uno muy interesante donde comparan el nivel de satisfacción con la vida, pero también comparado con su antecedente familiar. Porque a mí luego me llamó la atención que las personas que tuvieron como progresaron con respecto a su familia previa tenderían a ser más satisfechos. Y en efecto así aparece el dato INEGI y me parece muy interesante porque intuitivamente uno pensaría eso y lo está confirmando la información. Pero hay dos observaciones que me gustaría hacerles muy puntual. Aparece como que en promedio los hombres somos más satisfechos que las mujeres o menos insatisfechos, pero decía que es subjetivo y en efecto es, porque uno de hombre, a lo mejor cuando tiene un problema, te pregunta a un amigo, ¿cómo estás? Y en automático dice, ay, más o menos, estoy bien. Pero las mujeres al ser más afectivas, o quiero pensar que es en general, sí dicen, no, está de la patada y todo. Y por otro lado, uno de hombre, voy a poner ejemplos muy particulares, quizás en la cultura mexicana y latinoamericana. Si uno tiene una ruptura de pareja o le pone el cuerno, el hombre como que lo oculta porque como que es nuestra culpa, no lo vamos a decir en el tuit. No, fíjate que anduvo con 10 y me puso los cuernos y listo. En cambio la mujer, por lo menos en mi cultura o es mi percepción, sí dicen, no, me puso el cuerno y qué es esto y qué es lo otro y que ando bien deprimida. Y entonces es como una cuestión cultural. Entonces no sé si eso se refleja en que uno es más parco y parece como está más satisfecho, aunque en la realidad no necesariamente. Pero haría una observación última. Si lo miden cuando perdió la selección nacional, ahí sí los hombres somos más expresivos y va a salir como que estamos muy tristes. Yo no sé si eso es extensivo a todas las culturas, que en los deportes somos más expresivos los hombres que las mujeres. Entonces me gustaría saber si de ahí están haciendo están contemplando eso, que los hombres somos menos afectivos en general y por eso el resultado termina siendo que estamos más satisfechos, pero es que no lo callamos. Okay, thank you. Let me just correct. Muy bien, gracias. Déjame corregirte una cosa. El fútbol no es solo para los hombres. Yo soy una gran fanática del fútbol, pero rápidamente déjeme tener una respuesta del panel y déjeme generalizar esa pregunta. ¿Qué tan comparable los resultados del bienestar subjetivo, incluso entre hombres y mujeres dentro del país, y luego si lo traduces a la compatibilidad transnacional, si la gente contesta eso de manera diferente, ¿qué hace que las comparaciones no sean válidas o sean sospechosas? Entonces comencemos con Gerardo. Las respuestas son ligeramente más favorables para los hombres que para las mujeres, pero realmente las diferencias son en general bastante pequeñas. Yo quisiera referirme en especial al balance afectivo de hombres y mujeres, donde se revela que posiblemente no sea nada más, digamos, la posible propensión de los hombres a pretender que las cosas son mejor de lo que realmente son, que es básicamente el planteamiento que hace Iván. Vemos, por ejemplo, les recuerdo que el balance afectivo considera un efecto neto de emociones positivas y negativas del día previo al día de la entrevista. Entonces, vemos que el balance en general para los mexicanos es de 5.56 en una escala de -10 a +10. Estamos como en el tercero de 4 escalones imaginarios.
Para el caso de enfocado contra aburrido, los mexicanos estamos en 6.04, digamos en 6, en esa escala de menos 10 a más 10. Pero los hombres ahí están 0.64 más arriba que las mujeres, y también en términos de alegre contra abatido están 0.61 más arriba que las mujeres. Donde las diferencias son menores es enfocado contra aburrido, tranquilidad contra estrés y buen humor contra mal humor. Tal vez el hecho de que donde la diferencia es mayor, que tiene que ver en vitalidad contra cansancio y en alegre contra abatido, tenga que ver más bien con la distribución del trabajo que ocurre al interior de los hogares, donde pues no sería de extrañar que las mujeres en promedio tuvieran un poco menos de energía si trabajan en la oficina y trabajan también en la casa. Entonces, es algo que hay que investigar, por supuesto, requiere de trabajo de investigación, de probar hipótesis, pero pues la información está ahí, ¿no? Lo bueno de tener la información es que podemos probar este tipo de hipótesis y aumentar nuestro conocimiento de la realidad. Okay, thank you. Jenny? Yo creo que no hay mucha diferencia entre la satisfacción con la vida para mujeres y los hombres, pero lo que fue, digamos, el resultado de nuestro análisis es que la satisfacción con la vida baja o bajó en los últimos 2 años, y fue quizá la razón fue porque debido a la crisis económica y financiera, y toda la gente lo sintió peor que antes. Entonces, gracias. Bien, gracias. Yo estaba pensando acerca de qué respuesta puedo darles. Lo que yo pienso que es importante es que todo el mundo es diferente, y claro, hay una consideración de género en ella, pero creo que no nos deberíamos enfocar mucho en los niveles, cuál tiene más satisfacción o menos nivel de satisfacción en lo que se refiere al género. Lo que es más importante son las tendencias en el tiempo, para básicamente ver si todo está siendo considerado, cuál es la evolución con el tiempo, con ese tipo de aspectos como la satisfacción de la vida. Creo que eso sería una pregunta más interesante. Gracias. Word. Bien, últimas palabras. Sí, tenemos los resultados similares que en México, y es sujeto a los indicadores. Estos están sujetos a los sentimientos y que analizas cuando te autoanalizas. Y también podría ser dificultades para analizar estas cosas, pero quizá en un enfoque visual para trabajar con estas medidas y esas estrategias. Pero cuando escuché a México, somos iguales. Muchas gracias, y gracias por venir, y gracias a nuestros panelistas.